Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un programa más de Conexión. Sean bienvenidos un programa que hemos diseñado especialmente para ustedes. Como todos los sábados estamos aquí reuniéndonos y esperando a que podamos pasar una tarde maravillosa aprendiendo sobre lo que el Señor quiere traernos y quiere enseñarnos. Pues bueno. Vamos ahí esperando a que se conecten las personas, que estemos ahí pendientes para que compartan el link y empezamos. Hola Víctor, buenas tardes. Hola Joan, muy buenas tardes también a todas las personas que nos sintonizan a esta hora, que se están conectando a través de este Facebook Live. Como ya es de costumbre, y todos los sábados hemos estado de 2 a 3 de la tarde compartiendo esta horita que se nos pasa normalmente volando en este programa Conexión, que como bien sabemos estaba anteriormente por una emisora web. Ahora hemos tenido el privilegio de esta herramienta de Facebook, utilizarla y más que todo en este tiempo de pandemia que ha sido de muchísima bendición. Esto va a ser una tarde muy grata, muy agradable, disfrutando también como todos los sábados de un buen clima. Manizales es una ciudad espectacular, te sorprende por allí un sol y de repente empieza a llover, empieza a hacer neblina y esto es maravilloso. Personas como yo que somos de tierra caliente amamos esta ciudad porque nos ofrece cosas maravillosas y disfrutando este sábado también de grata compañía con la familia. Sé que también ustedes allí en sus hogares están disfrutando de la compañía de su familia. Y bueno, pónganse cómodos, compartan por allí ese link y sean todos bienvenidos. Que sea el Señor hablando en esta tarde maravillosa. Dicen por ahí que si no nos gusta el clima de Manizales, espérese 15 minutos, que seguramente cambiará por completo y ya será de su agrado. Ya que usted toca eso, ¿cierto? Pues porque acá vemos que hace sol, a la media hora hay neblina, luego cae un aguacero y luego otra vez el sol radiante. Entonces, es una ciudad con microclimas constantemente todo el tiempo. Bueno, entonces vamos a esperar a que la gente se empiece a conectar. Para dar inicio, vamos a poner una canción mientras la gente se empieza a conectar. Víctor, entonces ahí como habíamos pensado. Mientras me rindo a ti, tu amor me invade y me deshace. Soy libre hoy. Oh, en mi oscuridad, en mi maldad, mi debilidad te amaré, no me soltarás, me aferro a ti, muy libre soy. Respiro tu nombre. Mis manos alzaré, rindiendo mi vida hoy a ti. A ti. Eternas, 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 no me soltarás, soy tuyo, eres vencedor de mi corazón, libre soy, respiro tu nombre. Mis manos alzaré, rindiendo mi vida como mi maldad. En ti, Señor, rindiendo mi vida.
por fin yo libre soy. Alzo mis manos, tu amor me inunda. Veo un milagro hoy, veo un milagro hoy. Postrado estoy, Cristo, a ti me rindo. Por fin yo libre soy, por fin yo libre soy. Alzo mis manos, tu amor me inunda. Veo un milagro. Cristo a ti me rindo, por ti yo libre soy, por ti yo libre soy. Alzo mis manos, tu amor me inunda, veo milagro. Cristo a ti me rindo. Muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todas las personas que se están conectando y están aquí llegando a un nuevo programa de Conexión. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper chévere, súper motivante. Tal vez no es un tema de mucho agrado, ¿cierto? Pero podemos aprender mucho de esta situación. Podemos aprender de lo que Jesús nos quiere enseñar. Podemos aprender de lo de que grandes hombres de Dios han vivido a través de la historia. Entonces, creo que va a ser algo que nos va a construir mucho, nos va a llenar y esperamos que sea de mucho agrado para ustedes y mucha bendición para ustedes, porque para nosotros realmente lo es. Para nosotros preparar estos programas nos llena de mucha alegría, nos llena de mucho gozo, nos llena de regocijo y saber que el Señor nos habla a través de este programa. Entonces, esperamos que lo disfruten mucho y bueno, vamos a empezar. Víctor, ¿qué tenemos para hoy? El tema de hoy es muy interesante, como tú lo bien mencionabas, ¿no? Un tema de mucho agrado para algunas personas, porque fíjense este título, dice, ¿por qué adorar en medio de la adversidad? ¿Por qué nosotros lo tenemos que hacer? Porque cuando nosotros estamos tan afligidos, nuestra alma debe tener esa necesidad de adorar. Es algo confrontante, ¿cierto? Porque cuando nos pasa algo negativo, lo primero que queremos hacer es tirar todo y mandarlo a otro planeta. Nosotros somos personas a veces explosivas, por muy pasivos que nosotros seamos, va a llegar un momento en nuestras vidas que alguna adversidad te va a hacer explotar y va a ser que tú no quieras tener un tiempo con tu Señor, con Dios. Entonces, hoy vamos a aprender, como tú lo mencionabas, Joan, este tema que nos ha hablado incluso una hora antes de empezar este programa, que lo conversamos, ¿por qué adorar en medio de las adversidades? ¿Sí? Por ahí conversábamos en el interno las adversidades que mi persona está pasando, las que Joan está pasando. Entonces decíamos, concluíamos que no hay de otra. No hay de otra porque es la mejor opción que podemos nosotros hacer. Es lo mejor que podemos actuar, porque en vez de estar quejándonos, en vez de estar diciendo por qué a mí, por qué esto, por qué lo otro, tenemos que decir, Señor, gracias. Gracias porque esto está pasando, algo me estás enseñando tú con esta adversidad. Puede que lo entienda ahorita, puede que lo entienda mañana, pasado, en 10, 15, 20 años, no sé. Pero todo lo que pasa tiene un propósito en nuestras vidas, incluso esos desiertos y esas adversidades, ¿cierto? Así es, Víctor. Bueno, y entonces hacíamos como el análisis y es que adorar en medio de una situación de paz, de tranquilidad, cuando todo está yendo bien, cuando tengo mi trabajo, mi familia, todo está funcionando muy bien, pues puede parecer muy fácil, ¿cierto? Entonces yo adoro, doy gracias, levanto mis manos, canto canciones, le digo al Señor lo grande, lo glorioso, lo digno que es.
porque puede llegar a ser fácil, ¿cierto? Entre comillas, en medio de situaciones eh, no tan adversas. Pero la clave es, y lo que hoy queremos tratar, es por qué adorar en medio de la adversidad. ¿Por qué adorar cuando todo parece derrumbado? ¿Por qué adorar cuando hay oscuridad? ¿Por qué adorar? ¿Por qué levantar mis manos? ¿Por qué dar gracias cuando pareciera que no hubiera por qué darlas? ¿Por qué levantar un clamor? ¿Por qué levantar ese agradecimiento? ¿Por qué levantar palabras de aliento? ¿Por qué dar siempre gloria, honra a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que puede que estemos pasando por una situación completamente adversa, ¿cierto? Que pueden ser miles de circunstancias, puede ser condiciones emocionales, económicas, la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, ver que tal vez no se avanza de alguna manera. Entonces, ¿por qué, por qué adorar en medio de las situaciones malucas? ¿Cierto? Entonces, traemos el ejemplo más grande y maravilloso de adversidad que jamás se haya podido vivir en la historia de la humanidad. Entonces, vamos a hablar sobre este ejemplo. Víctor. Sí, en el capítulo de Mateo 26, específicamente en el versículo 36 al 46, habla de la oración de Jesús en el monte de Getsemaní. Recordemos, vayámonos a esa historia, ¿cierto? Está Jesús antes de ser entregado con sus discípulos, está en el monte de Getsemaní, era posiblemente de noche, y él siente una necesidad de parte de Dios de orar, porque lo que se viene no es fácil, iba a ser entregado. Entonces, él ya se lo empezó a decir anteriormente a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén para ser entregado, todo lo demás. Entonces los discípulos, bueno, estudiábamos anteriormente que uno se oponía, Señor, ¿por qué vas a hacer esto? Haz que esto no pase. Entonces Jesús les explicaba, pero es que esto es necesario. Yo vine fue con este propósito. Literalmente yo vine fue a sufrir. Eso es lo que le explicaba Jesús. Entonces, hay una parte en que todo esto, cuando ya lo tenía a punto de suceder, Jesús se pone triste y le cuenta a sus discípulos lo siguiente. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960, capítulo 38 y 39. Dice, entonces Jesús les dijo, o sea, a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es una invitación que le hacía Jesús a los discípulos a perseverar en la oración, porque él iba a seguir orando. Yendo un poco más adelante, versículo 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, como tú lo mencionabas, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de adoración, de buscar a Dios en medio de la adversidad, es Jesús. Estaba en su punto máximo de aflicción en ese momento. Vemos cómo él le invade ese temor, porque dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Dios permite una situación en nuestra vida que nosotros decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? Yo quiero que esto sea así, sea de esta manera, sea de la otra manera. Pero tenemos que hacer como Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no sea como yo quiero sino como Dios quiere. Si nosotros decimos ser hijo de Dios, este es yo creo que el punto más crítico de nuestras vidas a la hora de decir que somos hijos de Dios, es creer en eso, porque es muy fácil creer cuando según no está pasando nada en tu vida. Es muy fácil, por ejemplo, aconsejar a una persona, mira, no estés triste porque tu familiar está muy mal en una clínica. Es muy fácil decirlo cuando tú no eres el que lo tiene, pero cuando tú lo has tenido, cuando tú has pasado por esa adversidad y Dios te ha dado paz en medio de esa adversidad y has salido triunfante, pues tú tienes también un respaldo de decir, es que yo he pasado por eso, es que mira, Dios a mí me sacó de eso. Dios permitió eso en mi vida y en la vida de mi familia porque Él se glorificó, se manifestó en esa situación.
y lo que ahora tú estás pasando tiene algún propósito. Puede ser que tenga el mismo, puede ser que tenga otro, no sabemos. Dios actúa de una manera sobrenatural en cada vida y las adversidades que permite, pues, es para glorificarse. Recordemos lo que Jesús también vivió en el desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y estaba lleno del Espíritu y fue tentado también 40 días y 40 noches por Satanás. Entonces, también le tocó una situación muy difícil, pero después de eso, el Señor se manifestó en su vida, empezó a transformar y empezó ese caminar durante esos 3 años con los discípulos. Entonces, tenemos mucho que aprender de Jesús, de este texto. ¿Por qué levantarse en medio de nuestra aflicción? ¿Por qué alabar? ¿Sí? Claro, vemos a Jesús en su faceta humana completamente triste, estaba pues agobiado, pensando en lo que iba a pasar, ¿cierto? Él sabía lo que iba a pasar, pero entonces oró al Padre diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿sí? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y esta va a ser la claridad para nosotros en medio de la adversidad. Lo primero, ¿qué hay que hacer cuando estamos en situaciones adversas? Siempre entregar todo en las manos del Señor. Confiar en su presencia, confiar en su palabra, confiar en que si clamamos, Él va a responder, confiar en que si llamamos, Él va a estar ahí para nosotros, confiar completamente y tener la fe de que esa situación va a traer paz, que Dios nos va a traer paz y que se pueda solucionar. ¿Cierto? Entonces, lo que hizo Jesús fue entregarlo a los pies del Señor. Pero lo segundo fue que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Y muchas veces, pues nosotros, tal vez por el afán, tal vez por no encontrar una respuesta, tal vez por la adversidad misma, porque nos sentimos ya completamente presionados, no sé, entre la espada y la pared, pues empezamos a tomar decisiones por nuestra cuenta. Y esas decisiones muchas veces no son las que Dios quería para nuestra vida, ¿cierto? Entonces es importante orarle y pedirle al Señor que esa situación se pueda acabar, que esa situación pueda llegar a un arreglo, se pueda arreglar, pero, con la voluntad de Dios, no con nuestra voluntad, no con mis fuerzas, no con mi pensamiento, ni con lo que yo pueda hacer, no. Creerlo totalmente, de que Dios tomará el control de esa situación, cualquiera que sea que estemos viviendo, Él tomará el control y le dará una respuesta, dará esa claridad en medio de la oscuridad, dará esa luz en medio de esa nube gris, traerá el sol en medio de la nube gris que nos pueda agobiar. Entonces, va a ser fundamental. Lo primero, entregarnos a los pies del Señor para que Él tome control de esa situación. Y lo segundo, que se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Porque muchas veces, como les decía, por nuestros afanes, por nuestro desespero, por nuestras ganas de solucionar las cosas, pues tomamos decisiones a la carrera y no son las decisiones que quería Dios para nuestra vida. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Vemos el ejemplo más grande de adversidad. O sea, Jesús iba a ser torturado completamente, iba a ser mallagado, su cuerpo iba a ser roto, le iban a dar látigo, le iban a colocar una corona de espinas, tenía que cargar una cruz bajo un sol inclemente. O sea, lo que le tocó vivir al Señor fue una cosa completamente terrible que nosotros nunca vamos a saber a qué punto fue. Solamente lo sabe el Señor, porque ahí, pues imagínense, llevaba todas nuestras cargas, llevaba nuestras culpas, llevaba nuestra sanidad. Allí, por esas llagas, nosotros hemos sido sanos,
¿sí? Él llevó en esos hombros esa cruz para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces nosotros nunca vamos a ser conscientes, nunca lo vamos a entender. Solamente el Señor sabe cuán fuerte, cuán delicado, cuán horrible, tortuoso, o sea, lo peor de lo peor del mundo. Luego tener que descender al infierno, una persona completamente sin pecado, pura y perfecta, le tocó vivir algo que no tenía que vivir. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo no iba a estar completamente agobiado? ¿Cómo no iba a estar completamente, uy, pues madre, o sea, estaba muy angustiado, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Y cuál fue su actitud? Nunca, nunca se rindió, nunca se rindió. Siempre tuvo la mejor actitud, siempre fue a los pies del Señor, siempre fue a los pies de su Padre para clamar que se hiciera su perfecta y santa voluntad, y así fue. Gracias a Dios que así fue. Porque si Jesús, digamos, hubiera dicho, no, esto está muy horrible, mejor, no, 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 yo a esto no me le mido, no, no, entonces vámonos. ¿Qué sería de nosotros, por Dios? ¿Qué esperanza tendríamos? No tendríamos esa salvación, no tendríamos esa vida eterna. Pero gracias a que Jesús fue un valiente, se esforzó, dio más de lo que podía dar porque, pues, imagínense, estaba en una condición terrible, fue y cumplió la voluntad de Dios. Y era lo que Dios quería para nosotros, para la humanidad. Sí, y aquí observamos algo muy importante en ese texto y es la humildad que Jesús tuvo en medio de esa adversidad, de esa preocupación. Siendo el mismo Dios, dice la palabra que no buscó a qué aferrarse, porque él pudo haber dicho, no, yo tengo el poder para pasar esto, yo no lo hago, yo no quiero sufrir. Pero hay algo que me llama mucho la atención, dice casi que por favor, si es posible. Entonces muchas veces nosotros cuando oramos, Señor, lo declaro, Señor, o sea, prácticamente, no estoy diciendo que esté mal, pero eh, se trata mucho con el dicho este de querer agarrar a Dios por la barba, ¿sí? Decía el pastor de tener a Dios agarrado por la mano y en la espalda, cúmpleme, cúmpleme, cúmpleme. No, nosotros tenemos que aprender a ser humildes en medio de la adversidad para orar. Y es algo que afecta de una u otra manera nuestras vidas en algún punto, porque a veces oramos y sí, nos enfocamos en la palabra. La palabra pues nos enseña a pedir y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, queremos pedir muchas veces con un tono altanero, con un tono prepotente, totalmente careciendo de humildad. Y lo que tenemos que aprender aquí de Jesús es, ¿tenía preocupación? Sí. Él dice, se sentía muy triste, dice la palabra. Entonces estaba prácticamente roto por dentro. Sí, él sabía lo que le iba a pasar. Y aún así él fue humilde. Dijo, Padre, si es posible. Él no le exigió. Porque si, bueno, tú aquí y yo somos partes iguales, le fuera dicho. Es más, yo no quiero sufrir, vamos a hacer otra cosa. Él pudo haberlo hecho. Pero ¿por qué él tomó esa actitud? Él tomó esa actitud para darnos a entender a nosotros que necesitamos ser humildes. También que necesitamos buscarle a Él en medio de nuestra adversidad, porque no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos decirle a Jesús que Él no haya sentido. Dice la Amén. palabra que padeció todas las enfermedades, que padeció, pues dice Isaías que su carne fue molida, que ni siquiera le veían como agrado. Entonces, no puedes ir a una oración al Señor y decir, Señor, es que yo estoy sufriendo mucho y tú no lo vas a entender. Al contrario, él entiende absolutamente todas las enfermedades. Científicamente está comprobado en la posición en la que Jesús murió, pues su nivel de su umbral del dolor era muy, muy, muy alto. Enfermedades como
afecciones respiratorias las padeció, porque es que cuando las personas morían en la cruz, una de las primeras cosas que hacía era fatigarse y les costaba cada vez más y más respirar, y a pesar de que sus pulmones estaban bien, pero es la misma posición que hacía que lentamente iba muriendo asfixiado. Entonces cada respirar era un sufrimiento para Jesús. Entonces, imagínate esto, ahorita con todo esto, lo de COVID, muchas personas que han estado muriendo, incluso hay personas que tienen otras enfermedades, pero que están padeciendo mucho dolor porque les cuesta respirar. Y Jesús sintió eso. Jesús supo lo difícil que era respirar en esa posición en la cruz, con tanto dolor. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer en medio de la adversidad es buscarle en la oración, porque Él sabe, Él conoce el umbral del dolor y alabarle, adorarle. Decirle, Señor, gracias porque tú me entiendes, porque tú estás allí para ayudarme. Pero nosotros, como decimos, somos prepotentes y lo que le decimos, y aquí vamos a la otra parte del tema, porque a mí, porque yo, porque de tantas personas en el mundo, porque a mí me tocó esto. Entonces nos enfocamos en querer reclamar, en querer ser altaneros y nos olvidamos de que si lo está permitiendo es porque tiene un propósito. Como le mencionábamos, si Jesús fuese hecho otra cosa y no fuese sufrido en la cruz, pues no fuese entendido muchas cosas de las que actualmente pasan. Y incluso lo más importante, no fuese dado la salvación. Entonces, el propósito de Jesús era venir a la tierra, a morir en la cruz, para luego resucitar, porque si no fuese muerto, ¿cómo iba a resucitar? ¿Cómo iba a vencer a la muerte? ¿Cómo iba a descender al fondo de la tierra y le iba a arrancar a Satanás la llave de la muerte y del Hades? ¿Cómo se le iba a arrebatar? Entonces, Jesús tenía que cumplir un propósito con ese sufrimiento, con esa adversidad, para luego ser glorificado. Entonces, ahí tenemos muchísimo que aprender. Y cuando nos ponemos, porque a mí, porque yo, tenemos que decir, Señor, gracias. ¿Sí? Y aprender de Jesús. Total, si alguien tenemos que aprender es de Jesús, nuestro hermano mayor, con el máximo ejemplo de humildad, con el máximo ejemplo de amor, con el máximo ejemplo de bondad y con el máximo ejemplo de valentía, ¿cierto? Porque muchas veces cuando nos encontramos en un problema, lo que queremos hacer es salir corriendo, ¿cierto? No, yo no me le mido a esto, yo no le hago esto, no. Pero vemos en Jesús una persona completamente valiente, que a pesar de que él sabía completamente lo que le iba a tocar vivir, allá estuvo, obediente a lo que Dios necesitaba para la salvación de nosotros. Bueno, la primera parte entonces era este ejemplo maravilloso, el ejemplo más grande de adversidad que jamás se haya podido ver en la tierra. Ahora la segunda parte es el ¿por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me tocan vivir diferentes situaciones en la vida? ¿Cierto? Muchas veces cuando nos pasa, pues nos hacemos esa pregunta, Dios, pero ¿por qué me toca vivir esto? ¿Por qué me toca vivir la muerte de un familiar, el desempleo, una enfermedad en mi cuerpo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cierto? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de varios ejemplos de grandes hombres de Dios, personas que han estado conforme a su corazón, personas que han vivido una vida para adorarlo, personas que gracias a ellos nuestra fe aumenta, porque son personas que también han sido muy valientes, que se han esforzado y que no han desmayado frente a la adversidad, sino por el contrario, se ha levantado un altar de adoración en medio de la adversidad. Entonces, hoy queremos hablar un poquito, a ver, sobre David, ¿cierto? Tenemos el Salmo allí, Víctor. Sí, tenemos por acá el Salmo 42, versículo 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Ese salmo es maravilloso. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Y antes lo conversábamos y decíamos, tenemos muchas cosas que sacar de ese salmo, porque David pasaba por muchas tribulaciones y él prefirió alabar y buscar al Señor antes de empezar a decir, ¿por qué a mí? También lo observamos en Job. Job, después que pasa todas estas calamidades, Job empieza a maldecir el día en que nació. Entonces ahí empiezan a arrepentir los amigos y después lo agarra Dios y le termina de dar unas bofetadas para que termine de aprender. Y muchas veces nosotros tenemos esa actitud. ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Empezamos a decir como maldigo el día que nací, como lo dice Job. Luego empezamos a decir yo me quiero morir, trágame tierra. Palabras que son muy comunes en el léxico latinoamericano en medio de la adversidad. Pero tenemos que agarrar, como dice este salmo, ¿por qué te abates a mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Alaba al Señor porque no hay mejor manera de salir de la adversidad que esta. Que sí, esta carne es débil, que nos vamos a poner tristes totalmente, que vamos a dudar, claro que sí, que vamos a querer morirnos antes de tiempo, por supuesto, que vamos a querer salir como decía Joan, como cohete, pues también vamos a querer abandonar el proceso. Somos personas muy fáciles de abandonar los procesos dolorosos, porque ¿a quién le gusta sufrir? Absolutamente a nadie. Pero resulta que Dios, uno de los nombres que tiene Dios es el alfarero. Y entonces no sé si conocen por allí cómo se trabaja la alfarería. Pues eso es barro. Y en algún momento para que haga su función y se selle tiene que ser pasada por el horno. Entonces, imagínate, uno está metido en un horno. Eso no va a ser absolutamente para nada grato. Va a haber mucho calor, va a haber mucho sufrimiento. Aparte, todos los males que Dios nos hace en nuestra vida, hay cosas, por ejemplo, la persona que fuma, que es adicta al cigarro, es adicta al alcohol, cuando se le quita, pues su organismo sufre. Incluso hay alcohólicos que tienen un nivel tan alto de alcoholismo que tienen muchas enfermedades, pero que cuando dejan de tomar, eso es lo peor. Entonces empiezan a sufrir. Pero si lo conversamos, creo que hace unos meses atrás, cuando una persona está llena del Espíritu Santo y deja el alcohol, pero el alcohol, como ya no tiene reacción en su cuerpo, empieza a sufrir, ese sufrimiento va a ser grato. Y tú me vas a decir, pero ¿por qué va a ser grato si está sufriendo? Porque es un acto de obediencia. Si él dejó el alcohol por obediencia al Señor, pues a él le va a causar satisfacción. Él va a decir, yo lo estoy haciendo para el Señor, porque él me rescató, él me salvó y yo no puedo volver al barro. Entonces, a veces esas cosas que nosotros pasamos son producto de, de una obediencia. Incluso lo digo por experiencia personal, el desempleo, por ejemplo. ¿Sí? A mí no me despidieron, yo decidí dejar mi trabajo por obediencia al Señor, porque no era correcto seguir estando allí. Y ya van 4 meses y estoy desempleado. Pero el Señor se ha manifestado grandemente, no ha faltado nunca nada en mi casa, mis padres en Venezuela también. Y Dios ha permitido ahorita un nuevo proyecto que me encanta la cocina y ahorita estoy cocinando. No sabía que podía hacer cosas tan sabrosas y la estaba haciendo. Entonces, el Señor se manifiesta con un paso de obediencia, el Señor se manifiesta. Es doloroso, sí, pero si te pones a decir por qué a mí, pues te van a pasar muchos años sin tener una respuesta, porque esa no es la manera en que tú tienes que hacer las cosas. Es verdad, es verdad. Si nos quedamos en esa situación y no buscamos cómo solucionarlo por medio de entrar en la presencia del Señor, pues siempre nos vamos a quedar ahí y simplemente nos vamos a quedar quejándonos. Hablábamos de Job. Satanás creía que porque Job estaba viviendo una situación de tranquilidad en su casa, porque tenía una buena familia, porque tenía era un gran,
tenía una persona como un gran empresario para la época, ¿cierto? Tenía sus casas, sus hijos, bueno, en fin, aparentemente todo iba bien, entonces Satanás creía que porque todo eso iba bien, era porque así le adoraba al Señor. Como todo va bien, entonces Job le adora, pero espere, verá, Satanás creía que si fuera tocado de esas cosas, si se le quitara la salud, se le quitara su esposa, si le quitaran sus hijos, si le quitaran sus bienes, entonces que Job se iba a rendir y que iba a maldecir el nombre de Dios y que ya iba a dejar de adorarle y alabarle. Entonces, miren esta situación tan horrible. O sea, Job está viviendo bien, vive bien, tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus fincas, sus ganados, tiene todo y aparentemente todo está bien. Hace ofrendas al Señor, le adora, le alaba constantemente, pero un día Dios le dice a Satanás, bueno, listo, te dejo que lo toques para que te des cuenta que no es así. Entonces, Satanás empieza a tocar su vida, ¿cierto? Y le empiezan a caer enfermedades, empieza a perder sus bienes, empieza a perder sus hijos, hasta su esposa lo deja, ¿sí? Vemos cómo llega una situación de un hombre completamente desoladora, o sea, una situación completamente, pues como diríamos por ahí, una persona completamente arrancada, está llevada completamente, llevada, pero en él se mantuvo hasta sus amigos lo empezaron a criticar, sus amigos en vez de apoyarlo lo empezaron a hundir más, ¿cierto? Entonces vemos como la actitud de Job nunca dejó de ser un adorador, a pesar de la circunstancia, a pesar de la adversidad, a pesar de vivir momentos increíblemente terribles, se pudo mantener firme al punto de creerle al Señor, creerle que Él iba a restaurar su vida y su casa, su hogar. Y bueno, vemos un adorador que se mantuvo, y luego el Señor obviamente multiplicó esa bendición, ¿cierto? Dándole mucho más de lo que tenía al principio. ¿Por qué? Porque siempre le creyó al Señor, porque siempre mantuvo un altar de adoración en su vida. ¿Sí? No en su casa porque hasta lo perdió, o sea, no tenía nada. Pasó de tener mucho a estar completamente en ceros y en bancarrota familiarmente, económicamente, emocionalmente y de problemas de salud, de tener mucho a no tener nada, pero se mantuvo en una actitud de adoración, se mantuvo en una actitud de buscar al Señor. Habían reclamos, cosas, pero siempre estuvo firme, creyéndole al Señor. Y el Señor luego lo levanta y lo convierte y le multiplica todo esto mucho que tenía, se lo multiplicó muchísimo más, dándole mucho más. ¿Por qué? Pues porque le creyó al Señor, porque hubo una actitud completa de adoración, porque hubo una actitud de confiar en la palabra del Señor, de lo que Él decía, de lo que venía para su vida. Entonces, vemos un hombre que fue tocado por Satanás, creyendo Satanás que iba a quedar ahí, en esa situación, hundido. Y así es como Satanás nos quiere ver a todos, nos quiere ver hundidos, porque él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Todo el tiempo está mirando, uy, ¿qué desliz va a pegar para yo echarle mano? Uy, ¿qué pensamientos está teniendo? Uy, ¿qué acciones está haciendo? Uy, ¿para dónde va? ¿Cierto? Entonces todo el tiempo nos está atacando, todo el tiempo estamos en completas luchas, en completas dificultades, pero si nos mantenemos firmes con un altar de adoración, creyéndole al Señor, la historia es diferente. El final de la historia va a ser completamente diferente. Sí, algo que me llama mucho la atención con Job, y vuelvo a mencionarlo, porque sí, él tenía una confianza en el Señor, pero llegó un momento en que él dudó. En el capítulo 3 hay una parte completa que dice Job maldice el día que nació, entonces empieza diciendo que él maldijo el día en que nació y decía, ¿por qué yo no morí en la matriz? ¿Por qué yo tuve que crecer? Bueno, empieza de cosas. Entonces, lo bueno como el Señor amaba tanto a Job,
él utilizó a uno de sus amigos, empezó a utilizar a sus amigos, y uno de ellos, llamado Elifaz, el que es el que empieza a reprender a Job, él dice algo así, capítulo 4, versículo 4. Dice, capítulo 4, versículo 3. He aquí tú enseñabas a mucho y fortalecías a lo más débil. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que ha venido el mal sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado a ti, te turbas. Entonces, mírate el capítulo, el versículo 6 es muy maravilloso porque le dice Elifaz a Job, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Y le dice, recapacita ahora, que inocentes se han perdido. Es como esa bofetada que yo decía que Dios empieza a utilizar con Job, de decir, es que tu temor a mí es lo que a ti te animaba, lo que a ti te fortalecía. Y es como que ven acá, no te vayas, no vuelvas y no te pierdas como Satanás quiera que te pierdas. Y muchas veces nos pasa eso, somos muy buenos para enseñar, somos muy buenos dando palabras, y cuando llega eh, alguna, alguna tribulación en medio de nuestras vidas, empezamos a decaer, empezamos a estar bajos de ánimo. Y sí, somos carne, somos humanos, por eso nos pasa. Pero la verdad de Dios tiene que ser nuestra convicción, esa fe, la certeza y la esperanza de aquello que no podemos ver. ¿Sí? Es que nos acerca a Dios, que nos permite decir, pero sí, yo sé que esto es doloroso, mi paso en esta tierra es temporal, de que yo tengo algo mucho más allá de este mundo, que aunque yo me quede pobre, que no tenga que comer, que aunque toda mi familia pues parezca y se muera, pues Dios está conmigo y me va a esperar en el reino de los cielos. ¿Sí? No es que seamos insensibles, inhumanos con las personas, al contrario, Dios dice que nos amemos unos a otros, sino es que no nos dejemos tumbar por todas estas adversidades y tomemos la verdad, la fe, que de que Dios está con nosotros, de que Jesús está con nosotros, para poder salir de todo aquello y no salir cabizbajo, sino al contrario, alabándole. ¿Sí? Como decía David, alabe mi alma al Señor, en medio de las tribulaciones, en medio de todas esas cosas. Entonces, es algo que tenemos que aprender a día. Nosotros agarramos la palabra del Señor y algunos son un poco flojos para leer, otros son muy buenos para leer, pero indiferentemente el flojo o el que es bueno para leer, todos tenemos algo en común, que es que nos cuesta poner en práctica en nuestro corazón la palabra del Señor. Incluso somos muy buenos para memorizar, pero cuando llegan las adversidades, ahí es donde está la cosa. Es verdad, es verdad. Cuando llegan las adversidades, ahí es donde el Señor quiere que nosotros estemos firmes, ¿cierto? Porque como empezamos este programa, es fácil adorar cuando todo está bien, pero adorar cuando todo está mal, pues ahí está la clave, ¿cierto? Ahora, entonces vamos para la tercera parte y es el hecho de por qué adorar, ¿cierto? ¿Por qué levantar mis manos? ¿Por qué levantar un cántico de alabanza? ¿Por qué decirle al Señor que es digno? Y bueno, vamos a ver qué es la adoración. La adoración no es solamente las personas que cantan o que tocan un instrumento, ¿no? Adorar es entregar nuestra vida al servicio del Señor. ¿Sí? Yo puedo orar en mi casa, puedo orar en mi trabajo, puedo orar en donde quiera que esté, con mi comportamiento, con lo que soy. Puedo levantar cánticos de júbilo, puedo decirle al Señor que es digno, puedo decirle al Señor que tiene toda la gloria, tiene toda la honra. Estoy adorando al Señor cuando doy un buen testimonio, estoy adorando al Señor cuando honro a mis padres, cuando cumplo su palabra, ¿sí? Muchas veces asociamos la adoración como las personas que están en el altar y son los que tocan o cantan en el ministerio de alabanza. Ah, los adoradores, ellos. No, adoradores somos todos.
Adoradores somos todas las personas que decidimos entregar nuestra vida al servicio del Señor, ¿cierto? Si yo puedo dar un plato de comida a alguien que está hambriento, si puedo darle algo de beber al que está sediento, estoy adorando. Si puedo entregar una palabra de aliento a una persona que lo necesita, pues estoy adorando. Si puedo entregar lo mejor de mí para los demás y entregar lo mejor de mí para el Señor, ahí estoy adorando. Entonces, ¿por qué adorar si todo aparentemente va mal? Porque el Señor siempre estará con nosotros. Miren lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando. Es una obligación del Señor. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces. O sea, es una obligación. El Señor nos está dando una orden. Nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. No te rindas, no desmayes, no dejes que esa situación te hunda, no dejes que esa piedra que aparece en tu camino no te deje ver más allá y puedas destruirla. No. Además, Él nos dice que eso no tenemos por qué vivirlo solos. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos que vivirlo solos. Estamos viviendo una situación horrible y nos encerramos, nos deprimimos, no hacemos sino llorar, ¿no? Sabiendo que podemos entregar esas penas al Señor. Y él dice que nunca, nunca nos va a dejar y estará con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, Él nos da una orden, pero también nos da el consuelo de que Él estará con nosotros. Él nos da una orden, pero va a poner personas, pastores, amigos, personas que nos darán una voz de aliento, personas que estarán siempre con nosotros. Nos da la oportunidad de poder abrir la Biblia, leerla y encontrar cosas como, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, de acuerdo al propósito y la voluntad que Dios tenga en la vida nuestra, ¿cierto? Entonces va a ser fundamental creer sus promesas, va a ser fundamental creer en su palabra, va a ser fundamental confiar en esas personas que pone el Señor para que nosotros podamos descansar. También dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Sí? Cuando en medio de la adversidad estamos pasando por cosas horribles, pues nos vamos a la presencia de Dios y clamo al Señor, cierro la puerta de mi cuarto. No hay nada mejor que eso, en serio, no hay nada mejor que eso, lo digo por experiencia propia. Ahí se pueden vivir cosas increíbles, ahí se pueden vivir respuestas impresionantes, se puede sentir la compañía de Dios, se puede sentir una paz y una cosa increíble. Cuando voy a mi cuarto, la cierro y empiezo a orar, empiezo a clamar, empiezo a buscar, empiezo a pedirle al Señor que le dé orden a mi vida, que le dé orden a esta situación que parece inalcanzable, ¿cierto? Otra promesa que el Señor dice es Isaías 40:31, dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿cierto? Si empezamos a creer y a declarar esto en medio de nuestra oración, nuestra vida empieza a cambiar, nuestra vida empieza a ser transformada porque el Señor lo promete, el Señor está con nosotros en medio de la oscuridad, el Señor está con nosotros en medio de la adversidad, dice, o sea, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Amén. Cuando nos sentimos completamente débiles, cuando sentimos que no somos capaces, ya mi vida no tiene sentido, mi vida ya se acabó, ya mañana prefiero morirme, me quiero morir porque no puedo seguir viviendo lo que vivo. No, pues el Señor dice que no es así. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente y espera en el Señor. Espera, porque de Él recibiremos nuevas fuerzas. Él nos levantará y nos renovará como las águilas. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. O sea, hay respuesta del Señor cuando de verdad entregamos nuestra vida completamente a Él y entregamos
eso que sentimos, pero confiadamente, que nuestra fe se aumente, que nuestra paciencia sea perseverante, que perseveremos en paciencia, perseveremos en mucho amor y perseveremos totalmente en creer que esa situación el Señor va a tomar el control de nuestra vida y pueda pasar algo, ¿cierto? Porque si simplemente no hacemos nada, pues nos vamos a hundir completamente. Es que o simplemente oramos una vez, ay, es que el Señor no me respondió, es que el Señor no me responde, es que yo oro y no hay respuesta. Sí, pero es que Él está diciendo, espere, espere, confíe, esfuércese, sea valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré ahí. Espere, porque le traeré respuesta. Busque, porque me va a encontrar. ¿Sí? Clame, porque recibirá. Pidan, porque se les dará. Entonces, hay muchas promesas de parte del Señor que debemos creer para nosotros y así lo debemos declarar todos los días, ¿sí? A pesar de que aparentemente, como dice una canción muy hermosa, Waymaker, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Sé que está sobrando, sé que está sobrando en mí, sé que está sobrando en esta situación, en mi familia, en las personas que están afligidas, ¿sí? Sé que está sobrando a pesar de que no pueda verte, estar completamente convencidos de que el Señor está obrando. Nuestro altar de adoración no se puede apagar. Puede estar débil, sí, muchas veces puede estar débil y la llama no está tan encendida, pero no se puede apagar, ¿sí? Que esa llamita le podamos echar más palitos para que cada vez coja más fuerza, ¿sí? No se puede apagar nuestra actitud de adoración. Algo muy interesante para complementar el por qué adorar en medio de la adversidad y el por qué nosotros los tenemos que hacer, dice el Salmo 84, hay una canción maravillosa sobre este salmo, eh, pero voy a citar el versículo 5, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y es un salmo maravilloso y vamos a complementarlo también con el Salmo 43, versículo 3 al 4, dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Es algo maravilloso porque es que en medio de la aflicción, en medio de todas estas tristezas, nuestra alma tiene que adorar al Señor, tiene que buscar la presencia de nuestro Dios. Es lo mejor que podemos hacer, que se nos va a hacer muy difícil, totalmente, pero es lo mejor que podemos hacer. Tomar la palabra de Dios, esa verdad, como nuestra mejor arma, para cuando lleguen esos pensamientos salir al ataque. Es decir, la palabra del Señor dice que no me debo abatir, que debo alabar, que si estoy cansado el Señor me dará descanso y me va a dar una carga y un yugo que es ligero, que es liviano, que yo lo voy a poder soportar. Esto padeció el Señor y Él salió vencedor y yo soy hijo de Él, entonces yo también voy a salir vencedor. Tomar todas esas promesas que Dios tiene, toda esa verdad que Dios tiene en su palabra para citarla diariamente en nuestras vidas. Ese es el llamado de hoy, de que nosotros tenemos que ser adoradores en todo tiempo, incluso en la adversidad. Y como la palabra se define, adversidad son situaciones extremas, difíciles, ¿sí? Para mí puede ser adverso no pagar el arriendo, para ti puede ser adverso, qué sé yo, no tener para comprarte un pan. Un pan cuesta 500 pesos, el arriendo cuesta 600,000 pesos, pero entonces, o 1 millón de pesos, son cosas totalmente, eh, le podría decir, con una diferencia en miles de pesos muy grande, pero son adversidades, ¿sí?
Ni el que necesita 600.000 tiene para pagar, ni el que necesita 500 tiene para llenarse el estómago. Entonces es una adversidad y es un tiempo también para alabar. El Señor es dueño del oro y de la plata y si dice la palabra que Él nos da en la medida que nosotros necesitemos. Y si nosotros somos hijos de Él y estamos confiados en Él, y si Él nos permite que nosotros no nos compremos un pan por algo eso, a lo mejor te está diciendo, mira, si sigues comiendo masita te vas a convertir en diabético, estás muy obeso, no sé, sí, pero es la manera como Dios actúa y hay que conocerle cada día más pasando tiempo con Él. Bueno, ya no siendo más, ya se nos está llegando a la hora del programa. Vamos a dar las conclusiones de este tema maravilloso. ¿Por qué alabar en medio de la adversidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tips tenemos para entregarles a ustedes esta tarde? Uno de los tips lo mencionaba Joan inicialmente. Debemos confiar en el Señor. Tenemos que tener la convicción de alabar en las situaciones adversas. Así es, Víctor, así es. Rápidamente, como cada sábado se nos va este programa, súper rápido. Y bueno, hoy les traíamos esta pregunta grandotota: ¿por qué adorar en medio de la adversidad? ¿Por qué confiar en el Señor cuando todo parece derrumbado? ¿Por qué levantar nuestras manos y levantar un clamor de adoración al Señor cuando parece que no, vida no tiene sentido? Y es ahí cuando el Señor traerá grandes respuestas, es ahí cuando el Señor traerá mucha paz, es ahí cuando el Señor se glorificará en medio de nosotros, porque Él dice que Él se fortalece en nuestra debilidad. Y si estamos débiles, mejor, porque si dejamos que el Señor actúe en nosotros, Él se levantará. Dejar que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros. Entonces, este era el mensaje que les queríamos traer para hoy. No dejen de adorar, no dejen de creer, no dejen de alabar, no dejen de levantar sus manos, no dejen de cantar, no dejen de servir, de entregar una vida completamente a disposición del Señor. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas esta tarde. Dios los bendiga grandemente y esperamos que tengan una semana de mucha, mucha bendición. Este era el mensaje que les traíamos para hoy. Un abrazo muy grande y la próxima semana nos veremos con muchos más contenido y muchos más programación aquí en Conexión desde la Primera Iglesia Bautista de Manizales. Víctor. Claro que sí, un saludo a todas las personas que nos sintonizaron a esta hora. También un fuerte abrazo, gracias por el apoyo, compartan por allí el link, esto queda grabado. Recuerden, como cada sábado, si Dios nos permite estar junto a ustedes, allí vamos a estar llevándole su palabra fielmente como Él nos ha puesto. Un mandato del Señor que con mucho amor nosotros lo hacemos a pesar de todas las adversidades que tenemos, pues aquí estamos. Estos temas no surgen porque sí, el Señor los pone en nuestros corazones y son temas que tanto ustedes como a nosotros nos enseñan muchísimo y estamos muy contentos por este tiempo que el Señor ha permitido desarrollar. Y bueno, continúen cada sábado siempre y cuando el Señor nos permita estarnos, aquí vamos a estar. Un fuerte abrazo a todas las personas. Joan, un placer como cada sábado. Que Dios te continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo a todos. Amén, así es. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Hasta el próximo programa. Chao, chao.